Medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos de clase. Este es el segundo video y en el cual vamos a abordar la moda. Y esta es la fórmula de la moda. Antes de proseguir, debemos aclarar un término importante. La clase modal es el intervalo de clase con mayor frecuencia. Y es verdad que puede haber varias modas, pero la clase modal va a ser siempre el intervalo con valores más pequeños. Aquí tenemos el desglose de los significados. Mo significa moda abreviado. Algunos autores lo utilizan, otros no. Tenemos el límite inferior de la clase modal o del intervalo con mayor frecuencia. El ancho, anchura o amplitud, que lo podemos obtener restando el límite superior y el límite inferior de cualquier intervalo. Todos tienen el mismo tamaño. Estos valores, como triangulitos, delta 1 y delta 2, van a significar delta 1, la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Y delta 2 es la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase posterior a la modal. ¿Okay? Aquí recordamos cómo se calcula lo que es el ancho, anchura o amplitud o tamaño también del intervalo, de los intervalos. Y nuevamente tenemos la misma tabla que habíamos utilizado con la media y lo primero que debemos hacer es localizar la mayor frecuencia, aclarando que puede haber varias modas y en ese caso vamos a utilizar la frecuencia del intervalo cuyos valores sean más pequeños, pero en este caso solo hay una moda. Inmediatamente localizamos nuestra clase modal, que es el intervalo completo, aunque solo utilicemos su límite inferior. Y efectivamente aquí localizamos el límite inferior de la clase modal porque va a formar parte de la fórmula. Y recordando cómo se calcula lo que es el ancho de clase, anchura, amplitud o tamaño, entre otros nombres que recibe. Delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase anterior a la modal. Y delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase posterior a esa misma modal. Aquí lo vemos muy ejemplificado. Tenemos nuestra clase modal y le vamos a restar para delta 1, le vamos a restar la frecuencia anterior, que es esta. 9 menos 8 igual a 1. Para delta 2 hacemos un procedimiento parecido. Le restamos a 9, en este caso, la frecuencia de la clase modal, le vamos a restar la de abajo, o sea, la posterior. Y casualmente es 8, pero no siempre es así, ¿ok? La mayoría de las veces no es igual. Y aquí por casualidad fue igual, entonces 9 menos 8 nos da 1. Y aquí sustituimos. Recordemos que este 18 es el límite inferior de la clase modal o del intervalo con mayor frecuencia. Aquí vemos la delta 1, que fue el resultado de la frecuencia de la clase modal menos la anterior o la de arriba, que nos dio 1, por eso tenemos 1 aquí. Y ese 1 se repite aquí abajo en alguno de los lugares, no importa. El otro, delta 2, también resultó 1 porque se restó 9, que es la frecuencia de la clase modal o intervalo con mayor frecuencia, menos el de abajo o el posterior, que casualmente fue 8 también y por lo tanto nos dio 1 también. Y 2 es la anchura o ancho de clase que todos los intervalos en este caso tienen. Simplemente se le resta al superior el inferior para que nos dé positivo y a cualquiera de los intervalos. Y bueno, calculando primero, sumamos 1 más 1 nos da 2, luego 1 entre 2 para posteriormente multiplicar y sumar, como en este caso, ¿no? 1 entre 2, 0.5. Por 2, 1. Más 18, 19. Si por alguna razón el valor que nos resulte está fuera del intervalo, hay que sospechar que algo hicimos mal. Finalmente, la interpretación es: la edad que tiene mayor frecuencia es 19 años. Y nuevamente aclaro que en caso de existir varias modas, así como SPSS muestra la más pequeña, nuestro criterio va a ser
tomar el intervalo con menores valores, ¿ok? El intervalo menor, por decirlo así. Y por su atención, muchas gracias. Continuaremos.